no les puedo explicar el calor que está haciendo. Y eso que se supone que ya estamos en otoño. Amigos, mudarse en Australia, yo no sabía que era tan caro. A ver, sí, yo estaba consciente de que íbamos a tener que pagar harto dinero, pero es que no esperaba que fuera así la cantidad. Yo esperaba menos. ¿Cuánto gastamos? Aproximadamente $6,000. Lo quería poner al principio del video porque no quiero que, o sea, si es la información que tú estás buscando y necesitas, pues que lo puedas utilizar como un estimado. Pero si quieres saber cómo fue el proceso para conseguir este departamento en el que estamos y por qué fue que se gastó esa cantidad de dinero, bueno, te invito a que te quedes a lo largo de este video porque justamente te voy a platicar cuál fue mi experiencia y tal vez puedas aprender de algunos errores que yo tuve, porque te adelanto que nosotros no conseguimos un camión de mudanza y tuvimos que estar ahí alrededor de la ciudad cargando un colchón. Fue una odisea, amigos. Se los iré platicando conforme vayamos avanzando en este video. Para los que no hayan visto el video, se los dejo aquí en una etiquetita y seguramente en la descripción también lo van a encontrar. Pero es que ese departamento ya nos estaba quedando muy chiquito. Y después de la inundación y después de que se metieron a nuestra casa y se robaron varios de los equipos de cámara que yo tengo, no les miento, me quitaron más de 8,000, casi $10,000 en puro equipo. Dijimos, ¿sabes qué? No nos podemos quedar más aquí. Además iban a aumentar la renta, así que nos dimos manos a la obra. Hicimos una lista de cosas que sí o sí tiene que tener el departamento y del otro lado cosas que estaría padrísimo que tuviera el departamento, pero que si no tiene, pues no pasa nada, aunque estaría padrísimo. Mi lista de sí o sí tiene que tener era muy fácil. Yo lo quería amueblado y sobre todo yo no quería un espacio en el que tuviera que seguir bajando a lavar mi ropa y conseguir moneditas, porque de verdad no les puedo explicar lo molesto y complicado que es estar consiguiendo cambio, no poder dejar lavando o secando la ropa durante la noche porque pues tienes que estar bajando y recogiendo. Era mucho desmadre, amigos. Y del lado de mi novia, ella solo quería dos cosas en particular. Uno, que tuviera balcón o una ventana muy grande, cualquiera de las dos funcionaba. Y sobre todo un armario en el que realmente entrara nuestra ropa, porque el espacio anterior, les juro que era como algo así, y teniendo toda la ropa que los dos tenemos, no había manera. Además ya venía invierno, entonces había que secar la chamarra, o sea, mucha desmadre. Like if someone stay, like, oh, we have an extra mattress and just put it out. How much for this one? Okay. But you have more players? No les miento, estuvimos buscando departamento y yendo a inspecciones por alrededor de un mes y medio aproximadamente. Hubo un departamento en particular que nos gustó muchísimo. ¿Cómo decirlo? Se parecía un poco al departamento de Friends, estilo de que está en medio de la ciudad. Era relativamente grande. Pero aplicamos y desgraciadamente nos dijeron, ¿saben qué? Pues no, alguien más tenía un perfil más fuerte. Entonces pues se lo terminaron dando a otra persona. Y estuvimos buscando y buscando y buscando. Y más o menos por ahí de principios de diciembre fue que dimos con este precioso departamento. Y no les puedo explicar esta sensación, pero de verdad desde que entramos, o sea, tanto mi pareja como yo lo vimos y fue de... Esto está increíble. We got for the other Balcony, a big wardrobe, mirror, or that. Yeah, I think Is new. even if I don't like the idea to rent something that is not with furniture already, I think that we can make this work. Because at the end of the day with this, what we already have can work for now. And we can like slowly buy in more things that we need. So comfy. Yeah, it's small, but it feels like what I want. You feel like home. Let's see if we can afford this one and probably get it.
nos hablan a las 2-3 semanas y nos dicen efectivamente está disponible, pero ustedes lo están pidiendo para el 15 de enero y esto va a estar disponible a partir del 15 de diciembre. Hay otro perfil de otras personas que están aplicando que también quieren el departamento y ellos quieren empezar desde el 15 de diciembre. Entonces, si ustedes se mueven desde el 15, se los dejamos a ustedes, pero si nos dicen que se van a mover hasta enero, se los vamos a dar a la otra pareja que está aplicando. ¿Cuál era el problema con esto? Que eso quería decir que nosotros teníamos que pagar casi de que unos 20 días, casi un mes del otro departamento, y había como este overlapping de que íbamos a estar pagando las rentas de los dos lugares como por 2 semanas y media, lo cual, quieras que no, o sea, sí, estar pagando 2 rentas era un gasto bastantito fuerte, pero después de platicarlo mucho, llegamos al consenso de que esto nos iba a dar como que suficiente tiempo para poder empezar a mover las cosas, limpiar el otro departamento y tener todo listo sin tener que estar corriendo y apresurándonos de más y haciendo mil cosas. Thank you. No les puedo explicar, o sea, de verdad lo emocionado que estoy porque yo nunca había sido, digamos, dueño de Elise. Aquí mero es a donde veníamos a recoger las llaves. Do I need to sign something or it's... Okay, perfect. Thank you so much. Have a good day. Oh. ¡Qué emoción! Bienvenidos al nuevo departamento, amigos. Esta es la parte que a mí me emociona mucho. Este es mi... ¿Por qué no tenemos luz? Tengo que marcar ahorita para checar que pex con la luz. Ah, espérense, ya sé por qué no teníamos luz. Estos son los switch. Aquí. ¡Hay luz! A partir de aquí fue cuando se puso más divertido e interesante, porque originalmente yo iba a tener un evento ese fin de semana con la empresa con la que trabajo e íbamos a rentar una camioneta. Entonces mi plan era en la mañana ocupar esa camioneta para echar todas las cosas que teníamos en el otro departamento y traerlas a este nuevo. Por azares del destino el evento se canceló, entonces pues también se canceló la camioneta. Y ahora ¿cómo movemos todo? Uno de estos es lo que vamos a ocupar. Es Beach Trolley. Y digo, está bien, porque estoy seguro que este va a ser mi carrito de súper después. Además, yo he visto desde hace 10, 15 años los videos de los morrillos de Priscila y Pelón. Ellos tienen uno de este y, güey, se ve que es de verdad de muchísima ayuda. $59. Eso es en lo que nos habría salido rentar la camioneta. Con ese carrito, con ese trolley, fue que regresé yo al departamento, le hablé a uno de mis homies y el Marco, si estás viendo esto, dude, neta, gracias, sin ti esto no hubiera sido posible de ninguna manera. Desarmamos la base de la cama, echamos todo ahí, agarramos 2 o 3 maletas, nos trajimos las cosas, se armó la base acá, pero después nos encontramos con el problema de que en mi cabeza yo podía de alguna manera como que doblar o medio enrollar el colchón que teníamos, ponerlo en el trolley y lo íbamos a cargar y nos lo íbamos a tener que traer de que caminando, pero en el carrito. ¿Qué fue lo que pasó? Que evidentemente el colchón no se podía doblar. No tengo idea cómo vamos a hacer esto. Dice el Maps que son 20 minutos caminando. Acabamos, o sea, venimos regresando de allá. Sí diría que son más o menos unos 10, 15 minutos. Pero es que, o sea, vean esto. Ese es el único problema. Ya intentamos con los diablitos que tenemos. Ya intentamos con el cosito este de playa. También no es suficiente. Entonces pues creo que va a tocar cargarlo. Y pues ni modo. ¿Qué? ¿Ya? Mi cabeza de verdad está cantando. ¡Oh, es la lucha!
agradecido con la vida por darme amigos tan chidos que me apoyan en hacer todas las cosas que ando haciendo. Y esto sin duda no habría sido posible sin Marco, que me ayudó a traer todo ese desmadre. No, te la rifaste, perro. Yo como y Te la vomito, güey. Te la rifaste. Ya teniendo eso fue que empezamos con el proceso de poquito a poquito. O sea, conforme pasaban de que 2, 3 días, oye, conseguimos. ¿Qué fue lo primero que conseguimos? Fuimos a Ikea, justamente. O sea, son $30. And I'm gonna take the baguette. Había comprado yo en el Bunnings, que es como el Home Depot de acá, un banquito de estos plegables. Entonces ahí era donde nos estábamos sentando. Porque otra vez yo decía, tenemos cama, tenemos refri, tenemos lavadora, ya. O sea, lo demás, conforme pase el tiempo, lo vamos a ir consiguiendo. Y de poquito en poquito, lo importante es tener de que en dónde guardar la comida, en dónde lavar la ropa y dónde dormirla. Además ya va a ser avaricia y lo podremos ir consiguiendo. El sillón tuvimos la ventaja de que no lo conseguimos de un lugar que estaba como tan lejos. De hecho estuvo aquí a media cuadra. Fue tan rápido que ni siquiera me dio tiempo de grabarlo. Creo que el único video que tengo de cuando movimos el colchón es este. Te dije, el elevador sí estaba más grande. Sí. Está más grande que el otro, de hecho. Sí. Ok, Ya entró justo. vamos a darle. En cuanto a la mesa, ahí fue donde se puso divertido, porque cuando conseguimos la mesa fue al mismo tiempo que yo me lastimé la pata jugando básquetbol. Como podrán ver, estoy usando una bota de estas de que te detienen la pata para que no te la lastimes más. Está bien, no es el punto. Pero alguien anunció en Marketplace que estaba regalando una mesa, la mesa que les enseñé en el video anterior, porque habían hecho como que un upgrade, compraron una mesa nueva, iban a tirar esa y que pues mejor les sirviera a alguien que realmente la fuera a utilizar. Mi novia vio la publicación, les dijo voy para allá. Lo único que tuvimos que pagar realmente en ese caso fue el Uber, porque la chica dijo, es que nadie la había pedido, entonces ya la íbamos a sacar. Nosotros vamos a salir. Si puedes estar aquí en los próximos 10 minutos, te la doy. Y nosotros estábamos un poquito lejos, pero mi novia dijo, ¿sabes qué? O sea, mejor pagamos un Uber, llegamos y agarramos las cosas. Al tiempo que íbamos haciendo esas cosas, pues también fuimos al digamos, supermercado, porque este lugar estaba completamente vacío. Tuvimos que comprar ollas para cocinar, tuvimos que comprar platos, porque este lugar no tenía nada de platos, tuvimos que comprar vasos. Tuvimos que comprar, que esto no sé si contarlo como parte de los costos de la mudanza, o sea, porque digo, al final sí fue algo que se tuvo que comprar para poder vivir aquí, pero no necesariamente era como directamente para la casa. O sea, me refiero a la primera despensa, incluyendo que, oye, hay que comprar jabón, oye, hay que comprar líquido para limpiar las ventanas, oye, hay que comprar un trapeador. Que por cierto, amigos, Dios mío, qué caros son los trapeadores. Les he estado poniendo a lo largo del video más o menos cuánto hemos gastado hasta aquí. O sea, cada que hacíamos unas cosas ahí estaban los precios. Pero creo que lo que no terminamos de considerar, y por eso aumenté un poquito el estimado, fueron como pendejaditas que fuimos comprando, que si inclusive les podría decir para pegar. Ay, es que ahí no se ve. No, pero bueno, les estoy enseñando imágenes de los cuadros que tenemos aquí en el estudio, de los cuadros que están allá abajo. Que si había que comprar, no sé, otro juego de cucharas, que si había que comprar otro vaso, que si había que comprar, o sea, ese tipo de cositas. Realmente no guardé los tickets, pero estoy calculando, y de hecho ya después de ver lo de los cuadros igual ya hasta calculé mal, que han de haber sido alrededor de unos $150-200 aproximadamente. Hemos tratado de irlo haciendo paulatinamente y ustedes, como podrán ver, digo, ahí hay cosas, y ya les subí el otro video en el que les enseño la casa. Pero bueno, esa fue mi experiencia mía, personal, mudándome de casa. Me gustaría saber si tú vives acá, cómo fue tu experiencia, qué consejos me podrías dar para la próxima vez en caso de que me vaya a mudar, qué cosas aprendiste, si tú vives en otro lado, o sea, si sabías que esto funcionaba así. Si tienes más dudas, déjalas igual ahí abajo en los comentarios para que podamos hacer más videos. Yo se los he dicho y lo repito, yo encantado de platicarles y enseñarles lo que quieran. Aprovechenme ahorita que andamos aquí en Australia, de que les puedo enseñar mil vainas y hartas cosas. Yo les respondo sus dudas, hacemos 1000 videos, yo el más feliz del mundo. Ya les di el tour, se los dejo también al final de este video, por si alguien no ha visto la casa, pásenle, ya barrimos, está limpio. Y sin más por el momento, muchísimas gracias, te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme, nos estamos viendo en los próximos videos. Y yo creo que ya. Te quiero mucho, besitos, bye.